arancel común, hay algunos productos o insumos que tenían aranceles bajos y que tienen que converger hacia aranceles más altos, lo que afecta también a inversiones o a empresas que están radicadas ya en los países con anterioridad a la adopción o a la creación del Mercosur. Entonces, se decide, hay un acuerdo de esos años, donde se decide dar a los países la posibilidad de que un grupo reducido de productos puedan tener un arancel distinto para mantener las condiciones de competencia de ese grupo de empresas. Eso inicialmente se decidió que cada país podía tener 100 códigos arancelarios exceptuados del arancel externo común, de manera de poder contemplar estas situaciones de empresas particulares que necesitaban estos insumos en alguna situación especial. Ustedes sabrán que, digamos, cuando un bien es comercializado, a ese bien se le asigna un código arancelario, que es una especie de plan de cuenta. Todos los bienes de ciertas características comparten un código arancelario y los aranceles se definen a nivel de ese código arancelario. Para darles un ejemplo sencillo, un código arancelario puede ser muebles, dentro de muebles están sillas y mesas, y el arancel se define a nivel del código arancelario de muebles. El sistema de codificación está armado de tal manera que todos los bienes que existen caigan o estén clasificados en alguno de los códigos arancelarios. La nomenclatura o el sistema de codificación que utiliza el Mercosur tiene aproximadamente 10.000 códigos arancelarios. Y sobre esos 10.000, las excepciones que están bajo este régimen son 100 en el caso de Argentina y de Brasil, 250 en el caso de Uruguay, 225, y en Paraguay son 3 regímenes que permiten exceptuar, uno que permite 399 posiciones, uno que tiene 150 posiciones y otro que tiene 100 posiciones. Acá ven, es una de las materias donde el Mercosur da una mayor flexibilidad a Paraguay para tratar de fomentar el desarrollo de Paraguay, que, como en los datos que mostraba Carlos, es el país más pequeño en términos de producto y el país más pequeño en términos de producto por persona. Entonces, esas son medidas de apoyo que tratan de favorecer los países más chicos de la región. Bueno. Otro de los mecanismos está en la lista de excepción. Seguir en orden. Otro de los mecanismos que permiten apartarse de los aranceles comunes son los regímenes especiales de importación. Los regímenes especiales de importación, que también un poco mencionó Carlos, son instrumentos en general de fomento para determinados sujetos. Son para determinadas empresas o personas que reúnen ciertas condiciones particulares que por algún motivo los estados deciden fomentar o apoyar. Entonces, por algún motivo, por ejemplo, para algún determinado país es importante el desarrollo de alguna zona que está relegada en términos de desarrollo, entonces establece un régimen de importación especial que permite que las empresas que se radiquen en esa zona puedan tener insumos importados más baratos. O, por algún motivo, los países consideran que hay sectores de la población que están más desprotegidos, entonces se establecen mecanismos que favorecen ese tipo de sectores de la población. Un caso típico son las personas que tienen discapacidades físicas, donde es común que se presenten o se les permita a esas personas importar los productos ortopédicos sin el pago de aranceles. La existencia de estos regímenes genera un problema, por decirlo de alguna manera, serio de política económica, porque normalmente tenemos sectores que empiezan a tener conflictos de intereses. Tenemos, por ejemplo, el sector que fabrica productos ortopédicos que quiere tener algún tipo de protección arancelaria porque, por ejemplo, no puede competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo,
y tenemos un sector desfavorecido de la población que tiene un problema real de mucho precio, que es muy costoso de atender, entonces el gobierno o los gobiernos tienen que balancear los intereses que están y definir de alguna manera qué tratamiento dar. Los tratamientos son muy diversos y depende de la gravedad del problema. Hay materias, por ejemplo, en salud, donde cuando se trata de medicamentos en general se prioriza la etapa industrial y se cobra aranceles para permitir el desarrollo de alguna industria local, y cuando se trata de casos de empresas donde, de enfermedades que son muy graves, de tratamiento muy costoso o que tienen un impacto muy importante en la salud pública, por ejemplo el SIDA, donde se decide priorizar la cuestión de salud pública. Esto también tiene un problema de transferencia o de distribución de ingresos entre los países, porque la producción del medicamento puede estar en un país y el tratamiento de la enfermedad puede estar en otro país. Entonces, en realidad, los beneficiarios son de un lugar donde el gobierno de ese país tiene claramente un incentivo para tratar de que los aranceles se deben, y los costos los paga habitantes de otro país donde el gobierno tiene claramente incentivos para tratar de bajar los aranceles. Esto, por supuesto, genera un problema muy complejo de administración que el Mercosur está abordando desde hace bastantes años. Como regla general, todos los regímenes especiales que atiendan a problemáticas sociales y que no estén vinculados estrictamente a cuestiones comerciales son regímenes que pueden ser mantenidos a condición de que el país denuncie su existencia a uno de los órganos del Mercosur como para llevar un inventario de lo que se está tratando. El resto de los regímenes especiales, lo que se está tratando de definir son condiciones comunes para que esos regímenes operen de la misma manera entre los distintos estados, balanceando los intereses estos que están en juego. Acá también es importante mencionar que no solo hay temas muy sensibles como estos de salud pública o de educación, sino que existen regímenes especiales que son muy viejos en el tiempo, anteriores al Mercosur, y que han generado derechos adquiridos para empresas que no es tan fácil modificar internamente. Bueno, lista de excepciones. Bueno, después otro mecanismo que es muy utilizado y que permite apartarse del arancel externo común son los regímenes que se llaman de admisión temporaria y drawback. El régimen de admisión temporaria y de drawback está regulado inicialmente por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, que tienen un principio que se puede definir básicamente como los países pueden no exportar impuestos. O sea, pueden importar, cuando exportan sus productos, que vayan con impuestos o que vayan sin impuestos, pero pueden exportar sin impuestos. Y los países en general tratan de que los productos de exportación no incluyan impuestos para que sean productos más baratos y por lo tanto más competitivos en el mercado internacional. Los impuestos que se pueden devolver o exceptuar para la fabricación son lo que se conocen como impuestos indirectos, que son los impuestos que gravan básicamente el consumo y los impuestos que gravan la importación de bienes. Entonces, estos mecanismos lo que permiten es la importación de insumos bajo una figura que en la jerga aduanera se llaman regímenes suspensivos, o sea, suspenden, no eximen del pago de impuestos, suspenden del pago de los impuestos a condición que los productos que se elaboran sean reexportados hacia terceros mercados. Eso funciona, esos tipos de regímenes existen en todos los países del mundo y están armados de tal manera que no permiten el comercio hacia el interior del país que fabrica. O sea, el país trae insumos, fabrica un bien y ese bien no puede ser destinado a su mercado doméstico
porque si no estaría compitiendo en mejores condiciones porque no está pagando impuestos como están pagando otros proveedores que destinan su producción al mercado interno. Cuando el Mercosur adopta una unión aduanera o un mercado común, el mercado deja de ser el mercado doméstico y el mercado propio es el mercado del bloque. Entonces, los insumos que vienen en admisión temporaria no podrían destinarse hacia el mercado interno, o sea, al mercado del Mercosur. Sin embargo, digamos, se ha aprobado un periodo de transición donde se permite este tipo de operaciones, básicamente porque son operaciones o hay empresas, lo mismo que ya tenían operaciones de este tipo previo a la existencia del Mercosur y que eso implicaba un perjuicio para las empresas y bueno, lo que se está tratando de hacer en la negociación es ir eliminando de alguna forma gradual estos mecanismos para digamos, lograr el perfeccionamiento de esta unión aduanera. Actualmente hay un programa de trabajo que se está desarrollando en la Comisión de Comercio y que lo que está trabajando es en la armonización de los distintos institutos que tienen estos regímenes y definiendo las condiciones en las cuales se podrá o no se podrá destinar los productos al mercado interno. Bueno, estos son los temas, hay más temas aduaneros, pero un poco para contarles, estos son los grandes temas que tienen que ver del relacionamiento del Mercosur con terceros mercados y algunos de los problemas que enfrenta la adopción del arancel externo común. El mensaje que quiero transmitir es que hay una crítica al Mercosur de que no adopta un arancel externo común, que hace falta, digamos, como decisión política, pero también hay que tener presente que en los casos donde no hay arancel externo común, en realidad hay intereses concretos de empresas, hay problemas legales muy serios, porque, por ejemplo, algunos regímenes especiales de importación están en las propias constituciones de los países, entonces no son tan sencillos de modificar y pueden producir perjuicios a inversiones o empresas que tienen larga data en los países. Entonces, hay intereses económicos muy fuertes atrás de estos regímenes y no solo es una voluntad política de eliminar, sino encontrar un modo de eliminarlo, pero sin producir grandes perjuicios a los aparatos productivos. Bueno. El segundo tema que quería hablar es el tema de la circulación en el mercado interno. Ahí hay un tema que se está trabajando desde hace bastantes años, desde el año 2004 prácticamente, pero es un tema que viene desde antes, que es la eliminación del doble cobro del arancel externo común. Ese ha sido uno de los temas centrales de las negociaciones del Mercosur prácticamente durante toda la primera década del siglo. Como Carlos había explicado, en el Mercosur no existen aranceles para los bienes que son producidos por el Mercosur, entonces ese grupo de bienes no tiene libre circulación, no debería tener restricciones a la circulación interna. Ahí hay una crítica que se hace al Mercosur muy común, que dice que no solo hay problemas arancelarios, sino hay problemas de lo que se denominan restricciones no arancelarias, que son básicamente aplicaciones de reglamentos o de permisos de importación que dificultan el comercio. Ahí, si uno ve casos puntuales, también hay que tener presente que existen mecanismos para atender ese tipo de situaciones y que si algún país siente que sus derechos son vulnerados, tiene la posibilidad de recurrir al sistema de solución de controversias y exigir que se cumplan los derechos que el país entiende que le pertenecen. Pero digamos, la regla es que los bienes producidos en el Mercosur tienen libre circulación.